Agradecemos mucho a Dios que nos haya concedido hoy estar nuevamente en este lugar y que estamos vivos, sí, que Dios nos ha librado de la pandemia, y si por alguna razón hubiésemos fallecido, tampoco hay pérdida, porque dice, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y esa palabra es poderosa para nosotros, ¿eh? Bueno, agradezco a Dios por todos ustedes. Agradezco al Señor los hermanos que nos visitan. Si puede estar de pie, por favor, ¿no? Qué bueno, puede decirnos su nombre. Gregorio, ¿viene de dónde, hermano? Vive aquí en Rivas. ¿La hermana? Qué bueno, nos alegramos mucho por ustedes, ¿eh? Bienvenidos. Dios les bendiga poderosamente, amén. Son bienvenidos siempre a esta casa. Amén, gloria a Dios. Y cada uno de ustedes es bienvenido, amén. Cada uno de ustedes es bienvenido, y agradecemos a Dios porque les ha escuchado sus oraciones y los tiene a todos de pie, amén. Y también nos gozamos por el hermano Luis, que a pesar de que lo que le han encontrado está aquí esta mañana, amén. Gloria a Dios. Que el Señor lo siga sacando con bien, no cesamos de orar por él, amén, para que el Señor lo saque con bien de todo esto. Gloria a Dios. Y bueno, hermano, creo que la semana ha sido bastante fuerte para todos. Han habido muchas actividades, muchas cosas, y en todas ellas hemos salido adelante, gracias al Señor. Y ¿qué más le diremos al mundo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros? Bueno, tenemos una palabra en esta mañana que está aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y esto sigue: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está la palabra. Gracias le damos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Úsala tú para edificarnos, para alentarnos y llevarnos adelante. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, en esta mañana en tus manos nos ponemos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de la redención del hombre, es un tema eterno. No es un tema de 2 ni de 3 días, es un tema eterno. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, en nuestros pocos minutos que ya nos quedan. ¿Qué es este tema? ¿Cómo se ha realizado este tema eterno? Dios sabía siempre que el hombre que Él crearía, el hombre fallaría. Dios en su eterno consejo sabía que el hombre fallaría, que el hombre desobedecería. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo creó entonces? Si Dios sabía que el hombre iba a desobedecer, ¿por qué
¿por qué ese gran problema entonces? ¿Por qué crearlo? Si Él lo sabía, porque nada se le oculta al Señor. Ahora bien, Él lo hizo, hermanos, porque Él, digamos, en su naturaleza, Él no acepta crear autómatas, crear esclavos. Dios no acepta eso. Dios, eso, su naturaleza no permite eso. Crear autómatas, crear esclavos, crear robots. Dios que creó al hombre, dice, a imagen y semejanza de Él. Y una cosa importante, lo creó con libre albedrío. El hombre podía escoger obedecer o desobedecer. El hombre tenía esa libertad. Ahí Dios te hace libre, tú escoges, tú desobedeces o obedeces o desobedeces, tú mismo. Ahora bien, el asunto son las consecuencias. ¿Ve? Es como cuando un hijo coge mal camino y el padre le dice, eso no está bien. Papá, yo creo que yo sé lo que hago. Mamá, yo sé lo que hago. Bueno, pero eso no está bien. Y eso te va a traer consecuencias funestas, muy tristes. El hijo hace lo que quiere y luego pues le vemos con las manos en la cabeza, porque todos estos asuntos traen consecuencias. Todo. Gloria al Señor. Entonces hemos dicho que está fuera de la naturaleza y de su carácter crear autómatas o esclavos. Por eso los creó a su imagen y semejanza, con voluntad propia. Mire cómo es Dios. Con libre albedrío, con libertad para tomar sus propias decisiones y escoger. Dios trabaja así. Dios no es un dictador. Dios nos pone delante el camino de la vida y de la muerte. Y Él dice, ahora yo te aconsejo, dice el Señor. Yo no te obligo, yo te aconsejo que escojas el de la vida para que vivas. Así trabaja el Señor. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Saber que Dios trabaja dándole a la persona libertad, dándole libre albedrío. Porque muchos se preguntan eso, ¿y por qué Dios creó si sabía que iban a desobedecer? Por eso, porque está totalmente ajeno, fuera de su carácter y de su voluntad, crear lo que hemos mencionado. Pero hoy tenemos la palabra de Dios delante de nosotros que nos orienta de parte de Dios. Ahora Dios establecería una prueba de lealtad y de obediencia. Así también los ángeles tuvieron su prueba de lealtad y de obediencia. Le señalaría al hombre la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Dios siempre nos pone una prueba. Esta pandemia, este confinamiento ha sido una prueba. Algunos vencieron y están aquí. Amén. Pero usted echa por un lado así la vista y a lo mejor dice, pero falta falta. No pasaron la prueba. No pasaron la prueba. Pero gloria a Dios porque siempre hay un pueblo que pasa la prueba, ¿no? Un pueblo fiel que pasa la prueba. Y oramos por aquellos que no pasaron la prueba, para que Dios tenga misericordia y les ayude a volver al redil. El Señor tiene un redil donde nos quiere a todos, ¿sí? Dios creó los ángeles y ahora nos preguntamos, ¿y quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son ministros de Dios. Ellos están puestos para servir. Dios los envía donde quiere con un mensaje que Él desea y ellos van. No sé cuántos aquí alguna vez han tenido la experiencia de ver algún ángel, ¿no?
Yo nunca he tenido la experiencia de ver un ángel, pero por la fe estoy de pie. Amén. Vea ángeles o no lo vea, por la fe estoy de pie. Yo creo la palabra y eso es maravilloso, creer la palabra, estar afianzado en la palabra. Aunque no veamos ángeles, aunque no veamos visiones, y de repente un trueno que nos dice, con una voz que nos dice algo, no, eso no debe de quitar ni de aumentar la fe. Lo que aumenta la fe es la palabra, la oración, la búsqueda del rostro del Señor. Gloria a Dios. Dice que los ángeles son ministros de Dios, pero el eterno propósito de Dios siempre fue engendrar hijos. Quédese con esta palabra. El eterno propósito de Dios siempre fue el de engendrar hijos por medio de un plan de rescate. La gente dice, pero si todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice, a los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, dice, también herederos. Y coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ese ha sido siempre su propósito, engendrar hijos por medio de un plan de rescate. Pero el hombre pecador no podría redimirse a sí mismo. Y en la coordinación del plan de redención, en el divino arcano, surgió la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces el Verbo eterno, el Logo, la segunda persona de la Trinidad, respondió: heme aquí, envíame a mí. Qué lindo. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En Isaías 6:8. Isaías 40 del 7 al 8. Ahí está esa cita tan preciosa. Y por esta eterna decisión del Verbo eterno de venir a la tierra como hombre a pagar un alto precio para redimir, regenerar, libertar al hombre de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado y hacerle hijo de Dios. Es por esto que el apóstol Pedro, bajo la inspiración divina, dice: habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros descansamos sobre una obra, ¿verdad que sí? La obra perfecta del Calvario. Descansamos sobre esa obra. Y cuando se nos ponen las cosas difíciles y complicadas, decimos: pero si el Señor venció la muerte, pero si el Señor resucitó el tercer día de la tumba está vacía. ¿Cómo yo no tengo la confianza de que Dios me resuelva este problema? ¿Qué problema tenemos en esta mañana? Todos tenemos algunos. Todos tenemos algunos. Pero el Señor nos dice en esta mañana que si Él venció la muerte, si Él rescató al hombre, nos ha rescatado con esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que Él no puede hacer en esta mañana por nosotros? ¿Habrá algo, dice el Señor, que sea difícil para mí? Todo es posible para Dios. Si esto, hermano,
este camino fuese cantar corito nada más y dar palmas, esto no valdría la pena. Esto sería muy aburrido. Les conté que siendo yo un joven de 15 años, yo trabajé muy temprano, desde muy temprano me tocó trabajar. Y yo trabajaba y ese hombre me dice, yo no quiero ir al cielo. Y me dijo, ¿sabes por qué? Porque yo no me hago la idea de estar todo el tiempo flotando en una nube tocando un arpa. Entonces tenía un concepto muy pobrecito de lo que significa el cielo. El cielo es, hermano, un mundo maravilloso. Por eso hemos predicado otra vez el mensaje, el cielo, una gloriosa realidad. Los rusos han tomado fotos y se han quedado sorprendidos. Algún día le leo algo. Donde ellos han visto una ciudad y han dicho, pero eso no es de aquí de la tierra, eso es de otros sitios. Y una ciudad donde ven gente con alegría, reuniéndose a una gran puerta de la ciudad, moviéndose, ven mucha actividad en ese lugar. Y les leeré en algún momento, ¿verdad?, sobre la fotografía que tomaron y que la nave envió aquí a la tierra. Porque el cielo es una gloriosa realidad. Otros científicos, ¿verdad?, han descubierto un gran hueco en el espacio con una luminosidad increíble, terrible. Y a veces mirando con sus poderosos telescopios han dicho, ¿y no será esa la ciudad de Dios? ¿No será esa la ciudad de Dios? Y después de todo, el que creó todas las cosas tiene derecho a tener su lugar, ¿verdad? En todo este gran firmamento se puede ver alguna señal. Entonces lo importante es que por la fe sabemos que somos salvos, porque hay un plan de rescate. No es que, mire, yo creo, en Venezuela hay un demonio que se llama María Leonza. Y algunos dicen, mire, yo la verdad le digo, yo creo, pero yo creo en María Leonza. Y es un demonio terrible en Venezuela. Hay una montaña que se llama la montaña de Sorte, la montaña de María Leonza. Ahí hay demonios como arroz. Y mucha gente pues dice que sí, que creen en ese demonio. Y otros creen en otros ídolos y en otras cosas, pero ¿quién pagó el precio? ¿Dónde está el plan de rescate? El hombre por sí mismo no se podía redimir. Dios, en su plan maravilloso de redención para esta humanidad, nos muestra a través de su palabra lo que sucedió. Hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, como lo dice el texto inicial. Habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, siendo así, que alguien pagó un precio por nosotros, porque yo tengo que andar por allí diciendo, no, que yo, mire, ¿sabe qué pasa? Yo me he puesto a meditar un poquito y voy a creer mejor en el sol. Sí. Me pongo a pensar ese solcito tan bueno que sale, que ahora viene bien bueno, ¿verdad? Terminó la primavera ayer. Entonces, ese solcito es que me gusta mucho y yo creo en él, en el sol. Y entonces uno se pone a pensar, qué creencia tan rara. ¿Por qué no creer en el plan de rescate de nuestro Señor Jesucristo
y entregarnos a Él y vivir solo para Él. Solo para el Señor. Gloria a Dios. Y en la coordinación de ese plan de redención, qué bello cuando dice, en el divino arcano surgió la pregunta, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces el Verbo eterno, sea nuestro Señor Jesucristo, el Logos, la segunda persona de la Trinidad, respondió, heme aquí, envíame a mí. Por eso tenemos que estar eternamente agradecidos del Señor Jesucristo. Cuando surgió esa pregunta ya, Él dijo, yo voy a dar mi vida por la humanidad, por el mundo. Por eso hay una fuente abierta donde nosotros podemos recurrir, donde nosotros podemos descansar, porque no es la idea que se le ocurrió, una idea disparatada que se le ocurrió a alguien, sino que hay un plan de rescate ejecutado por Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y por esta eterna decisión del Verbo eterno de venir a la tierra como hombre a pagar un alto precio para redimir, regenerar, libertar al hombre de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado y hacerlo hijo de Dios, es por esto que el apóstol escribió esta palabra tan maravillosa que ya hemos leído. Y desde entonces, o sea, desde antes de la fundación del mundo, comienza el futuro Redentor a ser vencedor. Cristo es vencedor desde siempre. Por eso tenemos un mensaje que se titula El Cristo siempre triunfante. El Señor no ha sufrido derrota jamás. Él es el Cristo siempre triunfante, ¿verdad? El Cristo siempre vencedor. Él comenzó a ser vencedor desde el futuro, desde atrás. Mejor dicho, desde la antigüedad comenzó a ser futuro. Comienza el futuro Redentor a ser vencedor. Y Lucifer, el futuro Satanás, a ser perdedor. Según Isaías 14, 13 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste, tú que decías en tu corazón. Mire cómo decía Satanás. Subiré al cielo. Subiré al cielo. A esta altanería Dios actúa. Cuando ve esta altanería y le contesta, yo te eché del monte de Dios. Según Ezequiel 28, 16 y 17. Y le dice más, Satanás sigue hablando y dice, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono para reinar sobre los ángeles. Dios actúa y le responde, te arrojé de entre las piedras del fuego. También dice el enemigo, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte para recibir adoración. Dios le responde, yo te arrojé por tierra, sobre las alturas de las nubes, dice el enemigo, subiré, asumiendo autoridad, dominio. Y Dios le contesta, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Ahora bien, mire lo que dice Satanás cuando se estaba iniciando su carrera diabólica. Dice, seré semejante al Altísimo. Perdón, no quería ser inferior, ni tal vez superior, sino semejante. Él decía, Satanás quería que en vez de una trinidad hubiera un cuarteto. Él quería ser parte.
Por eso él dice que él se iba a sentar también y iba a ser no superior ni menor, sino semejante. Que en vez de una trinidad hubiera un cuarteto. Que él fuera el cuarto bate, como quien dice. No sé cuántos saben de béisbol aquí. ¿Alguien sabe de béisbol, verdad? Pues Satanás quería hacer un cuarto bate. ¿Sabe que el cuarto bate no es cualquiera, no? Es el que pega bien a la bola y dispara los jonrones con su bate. Y a veces con las bases llenas. Entonces, el Señor le habló en todo momento de derrota, de fracaso a Satanás. Y ahí está, cada día más endiablado, más derrotado que nunca. Y él sufrió derrota apabullante. Eso fue pronosticado en el huerto del Edén contra Satanás a manos de la simiente de la mujer. En el huerto Satanás usó a la serpiente para engañar a Eva y así inyectó e infectó a la raza humana con su diabólico espíritu de desobediencia y rebelión. Dios juzgó a la serpiente y dijo: maldita eres más que todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Más que a la propia serpiente, el Señor se estaba refiriendo a Satanás. Se estaba refiriendo a Satanás. Esta maldición iba principalmente dirigida a él, a Satanás, que usó a la serpiente. Y de ahí es que se deriva su nombre, serpiente antigua. Luego se le añade que de la simiente de la mujer, la cual Satanás utilizó para infectar la raza humana, vendría quien le heriría y aplastaría la cabeza. El Señor Jesús es vencedor, hermano, y en esta mañana hemos culminado. Es importante que usted piense que sus problemas no lo vayan a usted a enterrar. Amén. Que no nos vayan a enterrar los problemas a nosotros. Vamos al Calvario esta mañana y vamos a decirle al Señor: si tú pagaste un precio tan elevado por mi salvación, mis problemas en esta mañana tienen solución a tus pies. Yo me declaro en esta mañana victorioso, triunfante sobre todos los problemas que tengo. Quizás usted, hermano, no puede ni dormir a veces por los problemas que tiene. El insomnio, digamos, el trastorno del sueño está haciendo mella en usted, porque los problemas a veces se atrincheran como una garrapata. Como una garrapata. Y hay gente que, sobre todo en estos tiempos de calor, las garrapatas lo mandan al hospital. Se ponen graves algunos con las picaduras de garrapata. Y los problemas se ponen a veces como una garrapata. Y decimos: Dios mío, pero ¿qué pasa? Que yo no tengo paz. Comemos y comemos nerviosos. No comemos tranquilos. Porque el problema nos está machacando. El problema nos está triturando. Entonces hay que pensar y decir: pero bueno, no hay un plan de rescate para mí. No me rescató el Señor.
derramó su sangre. ¿Y qué es lo que no tiene solución en esta mañana entonces? ¿Qué es lo que no se puede resolver? Hermano, es que se ha levantado alguien contra mí y me ha dicho que cuando me vea me va a dar con la garrotilla. Hermano, si me da con la garrotilla me deja en el sitio. Y yo estoy nervioso. Me parece que lo veo. Sueño con que ese hombre que lleva la garrotilla me encuentra y me amenaza, me acosa. No tengo qué comer. No tengo cómo pagar el recibo o los recibos. Entonces uno dice, ¿qué es lo que no puede hacer el Señor? ¿Podrá el Señor ayudarnos a salir adelante? ¿Podrá el Señor extender su mano y hacer un milagro por nosotros? En esta mañana podemos tener problemas difíciles de salud, de economía, de finanzas, familiares, matrimoniales. Problemas terribles podemos tener en esta mañana. Pero el Señor nos dice, la derrota de Satanás fue decretada ya. Y el único que quiere afligir a la gente, angustiar a la gente, atormentar a la gente, hasta volverla loca, es Satanás. Y el Señor dice, pero si a ese lo derroté yo. A ese lo derroté hace rato ya. Satanás sufrió una derrota terrible en el Calvario. Él quiso aniquilar al Señor antes de tiempo para evitar el Calvario. Quiso echarlo, a lo mejor desbarrancarlo, despeñarlo. ¿Qué no quiso hacer Satanás con el Señor? Pero no lo logró. Y en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesús exclamó y dijo, consumado es, el Señor estaba diciendo, la obra ha sido hecha perfecta. No le falta nada. Nada hay que añadir. Así que en esta mañana podemos descansar y no nos vayamos de aquí con la misma carga con que vinimos, Esta mañana venimos quizás con carga bastante pesada. Y el Señor le dice, hijo mío, yo te he dicho, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el Señor dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces en esta mañana, hermano, tenemos que venir aquí al altar. Todos. Y decir, oh, qué obra tan perfecta la del Calvario. Yo creo que hay una solución para mí en esta mañana. Creo que para mí ha habido un rescate. Y si me rescató de lo peor, me rescató del pecado, hoy me rescata de mis angustias, de mi escasez, de mi necesidad, mi problema matrimonial, esta depresión que me está matando. El Señor me liberta de esta depresión. Y estos trastornos del sueño se van en el nombre de Jesús. Y duermo en paz. Como dice la palabra, en paz me acostaré y así dormiré. Porque tu Señor me hace vivir confiado. Gloria a Dios. Entonces yo les invito a todos en esta mañana a que terminemos aquí en el altar, por favor. Vengan todos, por favor, al altar. Venid aquí y vamos aquí a darle gracias al Señor por el plan de rescate
y dígale gracias porque en esta mañana yo soy vencedor sobre mi problema, sobre mi dificultad. Podemos pasar, sí. Gloria al Señor. Aleluya, qué bueno. Mientras cantamos el coro, yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, adórele, adórele, y hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Una vez más. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Ahora ponga la mano así en su pecho y diga gracias, Señor, porque me has rescatado. Gracias. Yo voy a orar por usted en este momento. Déjese Gracias, la mano al pecho, por favor. Gracias. Diga gracias, Señor, porque tú has pagado el precio por mi salvación y por mi victoria. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos en esta mañana. Te pido que les ayude y que les bendigas. Señor, que tú te lleves la depresión en esta mañana, en el nombre de Jesús. Toda depresión la reprendemos en el nombre de Jesús. Los trastornos del sueño los reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad, Padre, toda dolencia y todo quebranto. Gracias porque al pie de la cruz hay solución. Hay solución en el Calvario. Todo está resuelto. Solo hay que alabar a Dios, adorarle y decirle gracias que está hecho. Gracias que está hecho. Gracias que está hecho. Diga, creo que mi problema está resuelto en esta mañana en el nombre de Jesús. Confiéselo, créalo, hermano, con todo su corazón. Salga de aquí declarando victoria en el nombre de Jesús. Creo que mi problema en esta mañana está resuelto. Dígalo conmigo, con fuerza. Creo que mi problema en esta mañana está resuelto. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias.